Vamos a comenzar con la sesión de dermatología. Trajimos una serie de casos muy interesantes que son no muy frecuentes. Este es el primer caso. De datos clínicos nosotros los recabamos de la solicitud y en algunas ocasiones podemos ponernos en contacto con ustedes y podemos integrar ciertos diagnósticos. En este caso, la pieza fue enviada por un traumatólogo, entonces no hubo mucha correlación con la clínica, ni imágenes, pero sabemos que es una mujer de 39 años y se presentó con quiste en tobillo derecho. Desconocemos tiempo de evolución, si dolía, no dolía, cambios de coloración en piel, completamente. Entonces, esta es una imagen meramente representativa en la región del tobillo, con un quiste. Primeras impresiones diagnósticas clínicas, si gustan participar. Claro. Desconozco el dato, pero supongo que estaba cerca de alguna articulación, entonces podemos pensar en un quiste sinovial, quiste epidérmico, exactamente. Sí, ese es un ejercicio meramente. Ajá, entonces, ¿alguna otra opción? Sí, ¿verdad? No hay mucho para, no hay mucho para dónde. Bien, ahora, macroscópicamente recibimos efectivamente un fragmento nodular de tejido, el cual medía 1.5 por 1 centímetro. Ese tenía la característica de una superficie lisa, lobulada, de un color café grisáceo, como recubierto por una fina cápsula. Lo más interesante fue al corte, que es donde macroscópicamente podemos hacer parte del diagnóstico. Nos llama mucho la atención ya que es quístico, es multiloculado, además en su interior contiene este líquido mucinoso de un color café pardo, a diferencia que hubiéramos esperado en un quiste sinovial, un líquido mucinoso, pero normalmente es de un color hialino, transparente, no hay un color. Ahora, para un quiste epidérmico, bueno, es el material esqueratóxico, es queratina con un olor muy característico. Y en este caso es completamente diferente. Entonces, los dos diagnósticos que teníamos macroscópicamente los desechamos. Bien, ahora, ¿qué observamos al microscopio? Aquí está. Bien, efectivamente correlacionamos que es una lesión multiquística, que vemos un quiste, una cavidad, aquí tenemos otra, varias. Desde, ¿Sí? Aquí vamos. Justamente esto es inflamación crónica granulomatosa, son células gigantes. En este momento vamos a verlas a más detalle, pero estos que vemos aquí como rombos o fragmentos alargados son cristales y corresponden a cristales de colesterol. ¿Ok? Entonces vamos armando esto. Y bien, y vemos que tiene dos componentes esta lesión, el componente quístico y un componente sólido. Esto lo dejamos un poquito de lado, ya que como desconozco el tiempo de evolución, seguramente esto es algo crónico, o sea, no fue algo de semanas, esto ya tiene meses. Seguramente le molestó alguna especie de calzado o algo y dijo, no, va para afuera. El componente sólido y quístico. El componente quístico, vemos que tiene un epitelio de revestimiento, vamos a observarlo con mayor detalle, pero desde aquí ya vemos que tiene dos componentes, y aquí vemos la fina cápsula que les mencionaba. Obviamente lo entintamos, ¿no? Por si hay lesión en bordes, hay que entintar todo. Continuando, vamos a centrarnos en esta parte, en la porción quística. Y este es el material clínico. Igual vamos a estar viendo constantemente estos cristales de colesterol. Y a un mayor aumento, vemos cómo confluye la porción sólida, la porción quística. La porción quística está revestida por un epitelio cilíndrico. ¿Ok? Aquí abajo vemos algo de anexos. ¿Ok? Y en la porción sólida
Son células con citoplasma eosinófilo, desde aquí podemos verlo. Llama mucho la atención que transmite un color como morado. También vemos que tiene otras pequeñas células, tiene dos componentes, una más clara y unas más oscuras. Aquí vamos a dar razón, donde están células más oscuras entremezcladas con unas células de citoplasma más claro, está vascularizado. Y aquí podemos observar el epitelio de revestimiento, que son células cilíndricas. No tiene cilios, no tiene esta secreción por decapitación, que correspondía a algo apócrino, ¿no? Ya más o menos están viendo. Bien, en las partes sólidas, cabe mencionar que no encontramos atipia, no hay mitosis, descartamos que sea un componente maligno, entonces ya nos quedamos dentro de lo benigno, una lesión lobulada, bien delimitada, sin atipias, componente sólido quístico, con células de citoplasma eosinófilo entremezcladas con células de citoplasma claro, cristales de colesterol. A mayor aumento vemos que tiene o quiere asemejar a material hialino de membrana basal, pero este es muy escaso. Entonces realmente no es un componente importante o una clave diagnóstica en este caso. Un acercamiento a los cristales de colesterol, aquí hay células gigantes, tipo cuerpo extraño de colesterol, aquí está el componente de células claras. Um, Hasta ahora una impresión diagnóstica. Excelente. Ajá. Ajá. Bien. Creo que ya es la siguiente, el diagnóstico. Ah, no. Bien. Aquí está el diagnóstico, precisamente. En este epitelio de revestimiento, en la porción quística. Porque las porciones sólidas son estas mismas células, pero una proliferación excesiva. Vemos que estas células corresponden a células secretoras de tipo ecrino. Y esto es lo que corresponde al material que están secretando. Entonces, bueno, aquí quise remarcar las células con citoplasma claro y el citoplasma oscuro. Ok, puse muchas imágenes. Más células claras. Aquí está ya. El diagnóstico es el famoso tumor de anexos que estuvo muy en auge la sesión pasada. Y esto corresponde a un hidroadenoma écrino. Precisamente por esta proliferación de células ecrinas que existen, se hace diferencia del apócrino por el tipo de secreción que tiene. El apócrino es esta secreción por decapitación y tiene inflamación crónica de tipo jantogranulomatosa efectivamente, con células gigantes tipo cuerpo extraño a cristales de colesterol, y hay una porción del límite quirúrgico focalmente en contacto con lesión, pero es una lesión benigna, entonces no es que vaya a volver a crecer. Desconozco completamente e inclusive desconozco del seguimiento de la paciente, si tuvo alguna complicación, si dejaron residual o si le volvió a crecer, no tengo esos datos, pero me gustó mucho ese caso por este ejercicio diagnóstico y además a lo que estamos, más bien a lo que no estamos acostumbrados, que son los tumores de anexos, realmente ninguno de nosotros lo pensó. La verdad yo macroscópicamente lo vi, dije, ¿qué es esto? Entonces ya nos saca completamente de cualquier contexto, pero hay que tomarlos en cuenta y recordar que pueden surgir en cualquier localización, no están obligados a hacer en axilas, ingles, cabeza, o sea, puede estar en cualquier lugar e inclusive cualquier edad. Ahora bien, ¿qué nos enfrentamos de diagnósticos diferenciales histológicos? Bueno, una pequeña revisión, precisamente del hidroadenoma écrino. Tiene varios nombres o sinónimos. Cuando el componente nodular predomina, se conoce como hidroadenoma nodular. También este caso fue sólido quístico. También se le puede conocer como acroespiroma. Y este se va a originar de los conductos de la porción distal de las glándulas sudoríparas écrinas. Normalmente, o por lo general, son lesiones únicas, no rebasan los 2 centímetros, son lesiones pequeñas. Por ejemplo, en este caso vimos que mide 1.5, o sea, sí corresponde con la literatura.
Y lo que les comentaba, importantísimo no minimizar, ¿no?, las localizaciones de este tipo de tumores. Puede ser cualquier edad, cualquier lugar. Esta es una imagen de un libro que tomé para hacer referencia a lo que estábamos observando. Como podemos ver, generalmente son lesiones pequeñas, ubicadas en dermis. Raro que estén en tejido subcutáneo, no es lo más usual. Y vemos esta mezcla de porción claras con células de citoplasma más oscuro. Bueno, esto es las características histológicas que ya mencioné. Pueden ser claros, con glucógeno, puede haber ductos dilatados, que es lo que dio esta porción quística a esta lesión. Y lo más importante, y la clave diagnóstica es aquí, en el revestimiento que va a tener los quistes, que va a ser por células cúbicas acolumnares de secreción écrina. Bueno, los núcleos no debemos de ver atipias, porque hay que recordar que también tenemos la contraparte maligna, ¿no? También tenemos adenocarcinomas écrinos. Y focalmente pueden tener diferenciación escamosa, que se forman como pequeños remolinos. En este caso no se identificaron. Bien, ahora otro ejercicio muy interesante, que son los diagnósticos diferenciales. ¿Qué tenemos que pensar cuando nosotros patólogos tenemos un tumor de anexos? ¿Cuál es el espectro de lesiones a los cuales nos enfrentamos? Bien, ¿se aceptan opiniones? Pero es un diagnóstico diferencial, efectivamente, y es el primero en la lista para esta lesión. Estas son imágenes que tomé de internet para ilustrar los diagnósticos diferenciales. Aquí podemos observar la epidermis. Efectivamente tenemos una lesión proliferativa que conecta con la epidermis y comienza, ¿no?, a bajar en estos nidos sólidos, en algunos casos con anastomosis. Aquí principalmente el diagnóstico diferencial es el carcinoma vasocelular, pero vamos a decir lo que no es. Entonces, ¿por qué no es carcinoma vasocelular? En primera, porque no tenemos esa empalizada característica, no hay retracción del tejido alrededor del mismo, y algo que llama la atención, vean la cantidad de vasos que existen, ¿no?, la proliferación vascular, y este estroma hialino. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos? Es una muy buena opción. ¿Alguna otra? Todo es dentro del diagnóstico diferencial. Bien. Un poroma écrino. Exactamente. Esas son las localizaciones más frecuentes y la característica es que tiene conexión con la epidermis. Siguiente. Aquí sí hay una foto macro, igual es de internet, pero creo que es muy característica, o al menos así pienso yo. Aquí están estas lesiones, cabeza múltiples, algunas ulceradas, nódulos asociados con algún síndrome quizá. Imagen histológica. Aquí va. Les voy a hacer una pequeña descripción de la imagen. Es una lesión que no conecta con la epidermis, pero tiene nidos de células, los cuales tienen cierta empalizada. Se les conoce como células basaloides porque asemejan a la membrana basal. Están divididos, ahora sí, por un engrosamiento o por un material de membrana basal hialino engrosado, y le da este aspecto como en rompecabezas. No sé si puedo... Ok, sí, ahora sí. Efectivamente, es un cilindro. Y todo esto cabe de estos diagnósticos diferenciales de tumores anexos. Aquí va el siguiente. Tenemos una lesión, francamente, muchísimo más celular que un cilindroma. También tenemos algo de membrana basal, pero esta no es lo que predomina. Y son lesiones generalmente muy vascularizadas. ¿Alguna opción? ¿Listos? Esto es un espiroadenoma écrino. Son lesiones muy celulares, por lo general duelen, son dolorosas. Y esta es la imagen histológica, son lesiones muy celulares, muy vascularizadas también, son de las características que tiene, probablemente eso es lo que causa el dolor. La siguiente, localizaciones importantísimas. Hablando de localizaciones, esta es una lesión quística en vulva.
Es una lesión. Obviamente son diagnósticos diferenciales de tumores ecrinos. Entonces, vean cómo estas frondas papilares es lo que predomina en esta lesión, revestidas por células ecrinas en vulva o región perianal. Son muy frecuentes ahí. ¿Listos? Por lo general son hallazgos este tipo de tumores. Hidroadenoma papilífero. Son muy frecuentes en región perianal y vulva. Y el siguiente es un caso trampa. Si les digo la localización, seguramente lo van a adivinar. Por eso es importante nosotros tener también datos clínicos, ¿no? Porque igual, pura localización y adivinan. Se los voy a decir al final. Es una lesión dolorosa, igual muy vascularizada, vasos hialinizados, y tiene estas células redondeadas, muy uniformes, una lesión benigna. ¿Alguna sugerencia? Aquí va. Lecho unguial, doloroso. Ajá, entonces, ¿diagnóstico? Lo dijeron. Ah, un tumor glómico. Sí, sí lo dijeron, un tumor glómico, efectivamente. Entonces, esta es la serie de casos que les traje a presentar, que corresponden a los diagnósticos diferenciales que nos enfrentamos nosotros al tratar de acercarnos al diagnóstico de un tumor de anexos. Inclusive aquí solo tratamos la porción ecrina, o sea, nos falta la apocrina. ¿Okay? Entonces, si no, podemos aquí hablar toda la hora de este espectro de lesiones. Y un cuadro comparativo, está un poquito cargada la diapositiva, pero nada más es para hacer énfasis a los patrones morfológicos a los cuales debemos de prestar especial atención. Los dividí en 4: lesiones quísticas, tumores basaloides, escamosos y glandulares. Los grupos principales que vamos a hacer aquí, las diferencias de lesiones quísticas, precisamente son estas glándulas que van a corresponder a hidrocistomas. También hay una entidad, yo no lo he visto, pero está mencionado, como un quiste ciliado cutáneo, ¿no? Que es un epitelio cilíndrico ciliado, que es lo que va a estar revistiendo exactamente, al quiste. No, nunca me ha tocado uno de esos, pero está descrito. También cuando vemos queratinización en lesiones quísticas, cabe señalar quistes triquilimales, pilomatrixoma o epitelioma calcificante de Mahler, pero ya los epónimos estamos tratando de dejarlos un poquito de lado. Esteatocistomas, que son quistes revestidos con glándulas sebáceas, quiste de folículo velloso, quiste epidérmico de inclusión. Este es muy característico, ¿no? Porque vemos esas láminas de queratina y poéticamente les llaman alas de flamenco, ¿no? Tienen como esa forma de plumas. También tenemos quistes dermoides. La diferencia entre un quiste dermoide y un quiste epidérmico es que el quiste dermoide contiene estructuras de anexos, folículos pilosos, glándulas sebáceas, ¿no? Y eso lo hace la diferencia. También tenemos tricofoliculomas dentro de lesiones quísticas con queratinización. Ahora, tumores basaloides. Basaloides me refiero al tipo de célula que compone la lesión, que semeja a la capa basal. Tenemos tricoepiteliomas, tricoblastomas, tricofoliculomas, efectivamente el cilindroma, espiroadenoma, adenoma sebáceo, igual tenemos contraparte maligna, poroma écrino, que ahorita nos dio un poquito de dolor de cabeza, acrospiroma écrino y también el pilomatrixoma, las características células fantasmas. Del otro lado, tenemos tumores con diferenciación escamosa. Esos son los que nos dan más problemas a nosotros porque el principal diagnóstico diferencial es un carcinoma de células escamosas. Entonces ya nos vamos al espectro de lo maligno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos como acantomas de la vaina pilosa. Cuando vemos nódulos de células claras, tenemos que pensar en este caso como un acrospiroma o hidranoma de células ecrinas, triquilemomas, y hay uno muy interesante que es el tumor triquilemal proliferante.
que ese es el que más se puede confundir con un carcinoma escamoso. Pero aquí la diferencia es que son nódulas escamosas con queratinización central, eso es característico, y obviamente no vamos a ver la tipia, mitosis, ni nada que conlleve a pensar algo neoplásico o maligno. Por último, tenemos diferenciaciones glandulares. Ahora sí vamos a tocar un poco del lado apocrino. Tenemos adenoma papilífero, como ya hemos visto, son frondas papilares en región vulvar y perianal. Tenemos adenomas tubulares apócrinos, siringomas. Podemos tener una proliferación de ductos papilar que se conectan con la epidermis y eso nos da el diagnóstico de siringoadenoma papilar. Se escucha muy fácil, pero como pueden ver en la vida real es un poquito más difícil. Y por último, también tenemos estos tumores mixtos, el famoso siringoma condroide, que asemeja mucho a un adenoma pleomórfico, ¿no? Que los vemos normalmente en parótida. Pero si encontramos algo en piel, seguramente va a ser un siringoma condroide. Y esta es mi última diapositiva. Si tengan alguna pregunta, comentario,